Hello and welcome to the class. Hola y bienvenidos al curso de inglés básico para principiantes. Si esta es tu primera clase en este canal, te cuento que yo soy Belén de Teacher Online y te invito a que te suscribas para no perderte ninguna de las clases que tenemos preparadas. Estoy segura de que te van a servir mucho. En este curso veremos los elementos básicos que necesitamos para aprender inglés. Ok, en la clase de hoy aprenderemos a usar auxiliary verbs, do y does, que son los auxiliares del presente simple. Vamos a usar estos auxiliares para formar oraciones negativas. Pero antes de eso, quiero hacer un pequeño resumen de las formas afirmativas que vimos en la clase anterior. Que si no la viste, te voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedas verla. En este caso vamos a usar el verbo walk como ejemplo. Walk, caminar. Podemos ver que la conjugación es muy simple. Solo cambia en la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, en donde al verbo le vamos a agregar una S. I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, we walk, you walk, they walk. ¿Sí? Y aquí tenemos un par de ejemplos. I live in a house. I live in a house. Yo vivo en una casa. He lives in a flat. He lives in a flat. Él vive en un departamento o apartamento o piso. Ok, entonces esta es la forma de las oraciones afirmativas y te recuerdo que si no viste la clase anterior en la que hablamos de este tipo de oraciones, te invito a que la veas. Cuando termines de ver este video vas a encontrar el link en la caja de descripción. Ok, ahora aprenderemos a usar estos verbos auxiliares en presente simple. Ok, entonces auxiliary verbs in the present simple tense. Estos son do y does. Los auxiliary verbs se usan en oraciones negativas y en preguntas. Y en esta clase los vamos a usar para formar oraciones negativas o negative sentences. Muy bien, pero la pregunta es ¿cuándo usamos do y cuándo usamos does? Don't worry, here they are. Aquí te dejo la lista de cuándo usamos do y cuándo usamos does. Todo depende del pronombre que estemos usando, de la persona que estemos hablando. Este es el esquema. I do, you do, we do, you do, they do. Y por otro lado, la tercera persona del singular, he does, she does, it does. Muy bien, como estamos hablando de oraciones negativas, algo muy importante es la palabra not en una negación. Y aquí, poco a poco, vamos formando una oración negativa. Lo que nos falta aquí es el verbo principal, que siempre va a estar en infinitivo, o sea, infinitive form. Y así tenemos la estructura de una oración negativa. Con esta estructura vas a poder formar muchísimas oraciones negativas. Algo importante que tenemos que saber es que en inglés se usan muchas contracciones o contractions, es decir, abreviaciones. Esto es lo que los hablantes nativos hacen cuando se comunican, cuando hablan. Entonces, cuando escuchamos estas formas, tenemos que saber que en realidad es la forma abreviada de la forma negativa completa, de lo que vimos antes. Si en la estructura de la negación vimos do not o does not, tenemos que saber que también existen estas contractions o contracciones, que simplemente es la abreviación de estas dos palabras, como un resumen, y los vamos a pronunciar así. I don't, you don't, it doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. ¿Ok? No quiere decir que tengamos que decir esto sí o sí desde el comienzo, sino que tenemos que saber que esta es otra forma de decir las negaciones. Entonces, poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando también a estas formas abreviadas. Veamos algunos ejemplos de negaciones, oraciones negativas. Examples, los ejemplos. She does not speak 3 languages. Con la contracción podremos decir she doesn't speak 3 languages. Ella no habla 3 idiomas. She es el sujeto, pronombre. Does es el auxiliar. Not y el verbo en infinitivo. 3 languages es un complemento. El verbo siempre va a estar en infinitivo. Veamos otro ejemplo. They do not walk in the park. O la contracción. They don't walk in the park. Ellos o ellas no caminan en el parque. Un ejemplo más. My cousin does not work in an office. My cousin doesn't work in an office. Mi primo o mi prima no trabaja en una oficina. A no confundirse y querer decir esto.
My cousin do not work in an office. No, 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 no. This is wrong. O podría pasar también, que es algo muy frecuente, que suceda esto. My cousin not work in an office. Para los hablantes del español, este es uno de los errores más comunes. Directamente hacer desaparecer el auxiliar. Be careful, please. Tenemos que saber que en inglés la negación se forma con el auxiliar y la partícula not. Yes? Don't forget. No lo olvides. Perfect. Ahora que ya aprendimos cómo usar los auxiliares do y does y la estructura de las oraciones negativas, te invito a hacer ejercicios. Vamos a practicar. Exercises, complete the sentences. En este caso, complete the negative sentences. Voy a leer esta oración y te voy a dejar unos segundos para que puedas resolverla. Te recomiendo que tomes un papel o tu libreta o un anotador para escribir la respuesta. He read the newspaper. He does not read the newspaper. O también podríamos usar la contracción. He doesn't read the newspaper. Ok, very good. Ahora te voy a dejar unos cuantos ejercicios más. Te voy a dejar las respuestas en la descripción de este video. We like coffee. Usamos el verbo like, gustar. Peter live in Spain. Usamos el verbo live, que significa vivir. She work in an office. Usamos el verbo work, que significa trabajar. I have a car. Usamos el verbo have, que significa tener. My cats sleep on the sofa. Usamos el verbo sleep, que significa dormir. You live in Tokyo. Usamos el verbo live, que significa vivir. Alice walk in the morning. Usamos el verbo walk, que significa caminar. Perfect. Y este ha sido el último ejercicio. Te recuerdo que las respuestas de estas últimas oraciones las vas a encontrar en la descripción de este video. Si todavía tienes dudas, te recomiendo que vuelvas a ver este video para seguir aprendiendo cada día más. Great. Hemos llegado al final de la clase 4. Gracias por quedarte hasta el final de esta clase. Espero la hayas disfrutado mucho. Y te invito nuevamente a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las clases que tenemos preparadas para que sigas aprendiendo. Y también te invito a que nos sigas en las redes sociales. Alright, bye. See you next class.